Imagina el siguiente escenario. Un profeta toma una hoja de papiro, moja la pluma en tinta y comienza a escribir sobre un rey que aún no ha nacido. Escribe su nombre, escribe lo que va a hacer, escribe sobre un pueblo que va a liberar, más de 150 años antes de que cualquiera de esos eventos ocurra. Parece imposible, pero está registrado en la Biblia. El nombre de ese profeta era Isaías. El nombre de ese rey era Ciro, y la nación de donde vino ese rey era Persia, el país que hoy llamamos Irán. Aquí está el detalle que va a hacer que veas este video hasta el final. La misma nación que aparece en las Escrituras como instrumento de liberación del pueblo de Israel, también aparece en otra profecía, una profecía que aún no se ha cumplido, sobre los últimos días, sobre una gran guerra, sobre una coalición de naciones que marchará contra Israel en el fin de los tiempos. Y Persia está ahí, en medio de esa lista, con escudo y casco. ¿Cómo puede la misma nación estar en los dos extremos de la historia bíblica? ¿Cómo pudo ser aliada de Israel en el pasado y adversaria en el futuro? Para responder esa pregunta, vamos a recorrer más de 2500 años de historia. Imperios que sacudieron el mundo, reyes que reescribieron el destino de naciones, profecías que desafiaron el tiempo, y un cambio de nombre que casi hizo que el mundo olvidara que Persia e Irán son la misma tierra. Quédate conmigo. Antes de existir Irán, antes de la República Islámica, antes incluso de que existiera el Islam, existía Persia, y antes de Persia había una meseta, un territorio vasto, rodeado de montañas imponentes y desiertos sin fin, la meseta iraní, una de las regiones más antiguas del mundo en términos de civilización continua. Alrededor del segundo milenio antes de Cristo, pueblos conocidos como indoiranios migraron hacia esa región. Hablaban lenguas primas del latín, del griego, del sánscrito. Eran pastores nómadas que se convirtieron en guerreros, que se convirtieron en reyes. Entre esos grupos, dos se destacaron: los medos y los persas. Los medos eran los más poderosos. Se establecieron al norte, construyeron ciudades, formaron ejércitos. Los persas vivían más al sur, en una región llamada Pars, y durante mucho tiempo fueron considerados un pueblo menor, tributarios de los medos, dependientes de su poder. Pero la historia tiene una manera extraña de sorprender. Alrededor del año 600 a.C. nació un niño en una familia real persa, solo otro príncipe más en un pueblo que vivía a la sombra de los medos. Su nombre era Ciro. Ese nombre, siglos después, estaría escrito en la Biblia. Ciro creció diferente. Tenía carisma, estrategia y algo que los grandes conquistadores raramente poseen en combinación: brutalidad cuando era necesario y misericordia cuando era posible. Alrededor del año 550 a.C., lideró una revuelta contra los medos. Derrotó al rey medo Astiages y unificó a los dos pueblos, pero al contrario de la costumbre de la época, no masacró a los vencidos, los integró. Los soldados medos pasaron a formar parte del ejército persa. Los nobles mantuvieron sus títulos, principio que definiría todo su gobierno. La tolerancia es más poderosa que la fuerza bruta. Con ese ejército unificado no se detuvo. Conquistó Lidia, al oeste. El rey Creso era considerado uno de los hombres más ricos del mundo antiguo. Tan rico que hasta hoy usamos la expresión rico como Creso. La riqueza no salvó el reino. Después, Asia Central, territorios que hoy corresponden a Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán. El imperio crecía en todas las direcciones, como un incendio en un campo seco. Y entonces Ciro miró hacia el oeste, hacia el premio más grande de todos, Babilonia.
La Babilonia del siglo VI a.C. era algo que la mente moderna tiene dificultad para imaginar. Una metrópolis colosal, murallas tan anchas que los carruajes podían hacer curvas sobre ellas, el Éufrates cortando la ciudad por la mitad. Era también la capital del imperio que había destruido Jerusalén, quemado el templo de Salomón y llevado al pueblo judío en cautiverio, obligado a vivir a orillas de los canales, lejos de todo lo que conocían. Ciro marchó. En el año 539 a.C. llegó ante las murallas. La conquista fue sorprendentemente rápida. Las tropas desviaron el curso del Éufrates, penetraron por la abertura bajo las puertas y tomaron Babilonia prácticamente sin derramar sangre. Y entonces Ciro hizo algo que ningún conquistador había hecho a esa escala. Publicó un decreto, uno de los primeros registros escritos de derechos humanos en la historia. Todos los pueblos deportados por los babilonios tendrían libertad para regresar a sus tierras de origen. Sus templos serían reconstruidos, sus tradiciones serían respetadas. Para el pueblo judío, ese decreto era la respuesta a una oración que duraba 70 años. Ahora necesitamos hacer una pausa, porque lo que voy a revelar ahora es probablemente el dato más extraordinario de todo este video. Mucho antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías escribió palabras que identificaban a ese rey por nombre, describían sus acciones y las vinculaban al pueblo de Israel. Isaías vivió en el siglo VIII a.C., más de 150 años antes de que Ciro tomara el poder. Cuando Isaías escribió, Ciro aún no había nacido. El imperio persa no existía. Babilonia aún no había conquistado Judá. Nada de eso había ocurrido todavía. Y aún así, en el libro de Isaías capítulo 44, leemos algo que debería ser imposible sin conocimiento sobrenatural. Yo digo de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que me agrada, diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo tus cimientos serán puestos. Un nombre específico, una acción específica, un resultado específico. Y en el capítulo siguiente, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para subyugar naciones delante de él. La palabra ungido, en hebreo, Mashiach, la misma raíz de la palabra Mesías, usada aquí para un rey extranjero, pagano, que nunca adoró al Dios de Israel, pero que según la profecía sería usado por ese mismo Dios para cumplir un propósito eterno. No es una predicción vaga, es un nombre, una acción, una ciudad, una misión. Cuando Ciro liberó a los judíos, estaba cumpliendo palabras escritas más de un siglo y medio antes de que él existiera. Si eso no te hace detenerte y pensar, no sé qué lo hará. Con el decreto en mano, el pueblo judío comenzó a moverse. En oleadas a lo largo de décadas, el primer gran grupo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel. Llegaron a Jerusalén y encontraron una ciudad en ruinas, murallas destruidas, el templo, solo piedras ennegrecidas por el fuego. Y aún así comenzaron. La reconstrucción enfrentó oposición de pueblos vecinos, dificultades económicas y desánimo. En algunos momentos, la obra fue completamente interrumpida. Pero los profetas Ageo y Zacarías animaron al pueblo. Y durante el reinado de Darío, otro rey persa en las páginas bíblicas, el templo fue finalmente concluido. El segundo templo estaba en pie, pero la historia de Irán en la Biblia aún no había terminado. Dentro de los palacios persas, otra historia se desarrollaba, una que se celebra hasta hoy como uno de los mayores relatos de valentía y providencia que existen. Era el reinado de Jerjes. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Dentro de ese palacio vivía una joven judía llamada Adasa, huérfana criada por su primo Mardoqueo.
por circunstancias que parecen demasiado improbables para ser coincidencia, se convirtió en la reina del imperio persa. Su nombre persa era Ester, y entonces llegó la crisis. Un oficial llamado Amán convenció al rey de firmar un decreto de exterminio de todos los judíos del imperio, un genocidio a escala imperial. En las 127 provincias, el decreto estaba siendo distribuido. Mardoqueo envió un mensaje a Ester que resonó a través de los siglos. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester ayunó por 3 días, y entonces entró en la presencia del rey sin ser llamada, arriesgando su propia vida. El cetro de oro fue extendido, el decreto fue revertido, Amán fue ejecutado, el pueblo judío fue salvado. Dentro del corazón del imperio persa, Israel había sido protegido una vez más. Décadas después, un judío llamado Nehemías servía como copero del rey Artajerjes. Cuando supo que las murallas de Jerusalén continuaban destruidas, fue ante el rey con tristeza en el rostro. Pidió permiso para reconstruirlas. El rey no solo aceptó, sino que proporcionó materiales y protección militar. Las murallas de Jerusalén fueron reconstruidas en 52 días. Durante 2 siglos, el imperio persa fue el protector involuntario de Israel. Ciro liberó. Darío completó el templo. Jerjes salvó al pueblo. Artajerjes reconstruyó las murallas. Ninguno de ellos era israelita, pero todos terminaron siendo instrumentos de preservación del pueblo judío. Nada dura para siempre. En el siglo IV a.C., surgió una fuerza que nadie había podido detener. Un joven rey macedonio de 20 años, Alejandro, que la historia conocería como Alejandro Magno. En 10 años arrasó el imperio persa de punta a punta. La batalla decisiva fue en Gaugamela, en el año 331 a.C. Darío III huyó. Persépolis fue conquistada y en parte quemada. El imperio persa había llegado a su fin, pero la tierra y el pueblo persa continuaron existiendo. El territorio pasó por distintas manos a lo largo de los siglos: griegos, partos, sasánidas, y entonces en el siglo VII después de Cristo llegó el Islam. La conquista árabe transformó completamente la región, pero los persas no simplemente absorbieron el Islam, lo transformaron. La lengua persa sobrevivió: Rumi, Hafez, Saadi. La poesía persa se convirtió en patrimonio de la humanidad. La identidad persa resistió, y resistió también un nombre. Durante siglos hubo 2 nombres para esa tierra. El mundo exterior la llamaba Persia, pero dentro del país usaban Irán, una palabra antigua vinculada al concepto de tierra de los arios. En 1935, Reza Shah Pahlavi envió una circular diplomática a todos los países. Creía que el nombre Persia era una creación externa que reducía a un pueblo complejo a una imagen orientalista. A partir de ese momento, el país sería llamado oficialmente Irán. La misma tierra, el mismo pueblo, un nombre diferente. Para los estudiosos de la Biblia, esto creó una situación muy interesante. Las profecías mencionan a Persia, pero Persia e Irán son la misma tierra, el mismo pueblo, la misma historia continua. Y es en esa continuidad donde llegamos a la parte más intrigante de todo esto. En el libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, existe un texto que estudiosos debaten desde hace siglos, uno de los pasajes más densos e intrigantes de todo el Antiguo Testamento. Ezequiel vivió durante el exilio babilónico y recibió visiones extraordinarias, el valle de huesos secos que cobran vida. Y entonces la visión de Gog y Magog. La profecía describe a Gog como un líder poderoso que reunirá una coalición de naciones y marchará contra Israel. Un pueblo que regresó de entre las naciones, que vive en seguridad, en una tierra que había sido un desierto. Varias naciones son listadas:
Mesec y Tubal, identificados con regiones de la actual Turquía, Gomer con Europa Oriental, Togarma con Armenia o Turquía, Kus con Etiopía, Put con Libia. Pero entonces aparece un nombre sin ninguna ambigüedad: Persia. El texto dice claramente: Persia, Kus y Put están con ellos, todos con escudo y casco. Persia, el país que liberó a Israel del exilio, cuyos reyes reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén, aparece aquí no como aliado, sino marchando contra Israel. Las dos imágenes una al lado de la otra. Por un lado, Ciro el Grande, el rey que liberó a los judíos, a quien la Biblia llama ungido de Dios, cuyo nombre fue profetizado con 150 años de anticipación. Persia como instrumento de misericordia. Por otro lado, Ezequiel 38, Persia con escudo y casco marchando contra Israel. El mismo nombre, el mismo territorio, dos roles completamente opuestos, separados por milenios. Según Ezequiel, la invasión será de proporciones inmensas, un ejército como nubes cubriendo la tierra, marchando contra Israel, que vivirá en paz, sin muros, sin barras, sin puertas. Y entonces la intervención divina, un terremoto de gran magnitud, confusión entre los ejércitos luchando unos contra otros, pestilencia, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. La coalición es destruida y el propósito declarado por el propio texto: así manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. No es solo sobre guerra, es sobre revelación, sobre un momento en que lo invisible se volverá innegable. Estudiosos serios debaten si esta profecía ya se cumplió en la historia antigua o apunta a eventos futuros. Lo que no está en debate es la presencia del nombre Persia en la lista. Y cuando miramos el Irán del siglo XXI, el contraste con el período bíblico se vuelve aún más marcante. El Irán de hoy expresa abiertamente hostilidad hacia el Estado de Israel. Financia grupos militantes en toda la región. En 1979, la Revolución Islámica derrocó al gobierno que mantenía relaciones estables con Israel. La República Islámica adoptó una postura radicalmente diferente. El país que liberó a los judíos del exilio ahora es el país que más abiertamente se opone a la existencia del Estado judío. Ese contraste, independientemente de cualquier interpretación profética, es históricamente desconcertante. El punto no es responsabilidad. El punto es patrón. La Biblia presenta un panorama que abarca milenios. Y en ese panorama, el territorio que hoy llamamos Irán aparece en momentos decisivos. Primero como instrumento de restauración, después, según muchos intérpretes, como participante de un conflicto final. Una nación, dos roles radicalmente diferentes, separados por un abismo de historia. Tal vez eso nos diga que la historia de las naciones es más larga de lo que cualquier generación puede ver. Que hay un hilo invisible conectando eventos a lo largo de los siglos, que solo podemos ver cuando miramos hacia atrás con la distancia del tiempo. O tal vez diga algo aún más radical: que hay una inteligencia detrás de la historia que conoce el fin desde el principio, que vio a Ciro antes de que naciera, que escribió su nombre antes de que su madre lo concibiera, que trazó el arco de una nación a través de milenios en páginas que sobrevivieron a imperios, guerras y el silencio del tiempo. Volvamos al principio, a Isaías escribiendo sobre un rey que aún no había nacido, a Ciro entrando en Babilonia y tratando a los conquistados con dignidad. El Dios de los cielos me dio todos los reinos de la tierra, y Él me encargó reconstruir su casa en Jerusalén. A Esther: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? A Nehemías, con tristeza en el rostro por una ciudad lejana, reconstruyendo murallas en ruinas desde hacía décadas. Y entonces
Avancemos por los siglos, por la conquista de Alejandro, por la llegada del Islam, por la revolución de 1979, todo eso en un único territorio, bajo nombres diferentes: Pars, Persia, Irán, el mismo pueblo que atravesó milenios, perdió imperios y construyó nuevos, adoptó religiones y las transformó, resistió el intento de borrar su identidad. La profecía de Isaías sobre Ciro se cumplió con precisión absoluta. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879, confirma la política de tolerancia religiosa del rey. Los registros arqueológicos confirman el regreso de los exiliados. Eso no es solo teología, es historia verificable. La profecía de Ezequiel aún espera su cumplimiento según muchos intérpretes. Y la pregunta que queda es esta: si una profecía se cumplió con tanta precisión, ¿qué hacemos con las que aún no se han cumplido? Cada persona necesita responder por su propia cuenta, con honestidad, con humildad ante una historia mucho más grande que cualquiera de nosotros. Porque a veces un simple nombre como Persia o Irán lleva dentro de sí milenios de historia, donde imperios se levantan y caen, donde profecías atraviesan siglos, donde el pasado y el futuro parecen encontrarse en las páginas antiguas de un libro, y ese libro todavía está siendo leído por miles de millones de personas, en todos los idiomas del mundo, incluso, quizás, en Farsi. La historia todavía no ha terminado.